Habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo. Bienvenidos al programa Análisis y Desarrollo de Software. La evidencia con la que vamos a continuar es la evidencia de codificación de módulos de software standalone web y móvil de acuerdo al proyecto a desarrollar. Esta es una evidencia nueva, entonces vamos a mirar de qué se trata esta evidencia. Entonces también recordemos que tenemos un orden del día. En nuestro orden del día, pues tenemos una bienvenida, identificamos la temática correspondiente a la evidencia de la semana que vamos a explicar, la socializamos y damos solución a dudas e inquietudes. Bueno, entonces, datos generales de la evidencia. Esta evidencia se encuentra dentro del programa de formación, análisis y desarrollo de software. El proyecto formativo es construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Está dentro de la fase de ejecución. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es codificar el software de acuerdo con el diseño establecido, y la actividad de aprendizaje es codificar los módulos del software standalone web y móvil. Vamos a mirar qué van a ustedes a tener en cuenta en el momento de la lista de chequeo que se va a calificar. Si selecciona y aplica framework para la codificación del proyecto, si integra herramientas para almacenamiento de datos, si utiliza un estándar de codificación definido y usa comentarios en el código, y si utiliza un estándar de codificación definido. Ya voy hacia allá a explicar esta parte. Bueno, cada uno de estos puntos tiene un porcentaje del 30%. Entonces vamos a conocer un poco más. En la guía de aprendizaje, ¿qué me dice? Nos dice, esta evidencia se centra en la codificación del módulo del proyecto según las características del software a desarrollar, utilizando frameworks de Java para el desarrollo ágil. La duración de esta evidencia son de 122 horas. 122 horas, estamos hablando más o menos de 3 sesiones sincrónicas, ¿sí? Aproximadamente. Por eso les mencionaba que la podríamos estar terminando a primera semana de octubre. Materiales de formación a consultar. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo framework para la construcción de aplicaciones con Java. Ahora lo vamos a socializar. La evidencia nos dice, a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, esta evidencia, ¿qué es lo que vamos a entregar? Nos dice, con base en la selección del proyecto a desarrollar, desarrollo móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto, aplicando alguno de los frameworks vistos en el componente formativo del módulo framework para la construcción de aplicaciones con Java. Más adelante vamos a mirar cuáles son los frameworks que estamos aquí mencionando. Elementos para tener en cuenta. Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad. Diagramas de clases, diagramas de caso de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, o sea, todo lo que ustedes ya vienen trabajando. El módulo debe estar codificado. Entonces, el código debe contener comentarios. Cuando hablamos del código debe tener comentarios, es cada una de esas líneas de código, ustedes le van a colocar un comentario como explicando qué hace esos párrafos de líneas de código. El código debe cumplir con estándares de codificación y se debe crear un proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Cuando hablamos de herramientas de versionamiento, ¿a qué nos referimos? A la herramienta de versionamiento Git, que ya la trabajamos hace 2 semanas. Bueno, ¿y cómo la vamos a entregar? Ustedes van a realizar un video explicando el desarrollo de la evidencia como tal. Bueno, yo igual, como siempre, les entrego un paso a paso, ampliando un poco más y dando un ejemplo de la entrega de la evidencia. Vamos a continuar aquí en nuestra presentación. Y nuestra presentación nos dice
cuál es la ruta a seguir para el material de formación que debo estudiar. Entonces dice que me voy a la fase de ejecución, actividad de proyecto 7, material de formación, ingreso. ¿Y aquí en material de formación? Vamos a estudiar Framework para la construcción de aplicaciones con Java. Pero resulta que también es importante que ustedes tengan claro el módulo de construcción de aplicaciones con Java. Este módulo fue el que ustedes estudiaron la semana pasada, donde realizaban la conexión de las bases de datos con JDBC. ¿Y por qué lo menciono con JDBC? Porque lo necesitamos aquí también, en el módulo de Framework para la construcción de aplicaciones con Java. Bueno, nos vamos aquí a nuestra plataforma. Entonces, nos dice que vamos a ejecución, actividad de proyecto 7, material de formación y ingreso aquí en Framework para la construcción de aplicaciones con Java. Listo, vamos a mirar el material de formación. Entonces, doy clic en el módulo. Listo. ¿Qué nos dice el contenido? Nos habla de dos frameworks. ¿Cuáles son los dos frameworks? Nos da una introducción y tenemos el framework de Hibernate y el de Spring. Y nos da una actividad didáctica. Entonces vamos a mirar, el día de hoy vamos a mirar el framework de Hibernate y en la siguiente sesión vamos a mirar el framework de Spring. Hasta no observar los materiales de formación, no haber escuchado las dos sesiones sincrónicas, no desarrollen la sesión, no desarrollen todavía la evidencia. Primero van a entender el contenido y después ya me van a desarrollar la evidencia. Listo, entonces vamos a ver el contenido. Listo, entonces aquí vamos a mirar una pequeña introducción de qué se trata este módulo. Vemos que nos cargue bien. Exacto. Frameworks para la construcción de aplicaciones con Java. Introducción. Cuando se elaboran aplicaciones que hacen uso de persistencia, una de las primeras labores a realizar es poder establecer una conexión y ejecutar sentencias SQL que permitan hacer la manipulación de la información. Sin embargo, existe una clara diferencia entre las estructuras de almacenamiento propias de las bases de datos relacionales y las estructuras de un lenguaje de programación orientado a objetos como Java. Es indispensable definir un mecanismo que permita transformar los objetos de la lógica de las aplicaciones orientadas a objetos a registros en las bases de datos y la realización del mismo proceso en el sentido inverso. Es decir, transformar una fila o la información de una tabla en sus equivalentes objetos o colecciones en una aplicación Java. Entonces, nos dio una breve introducción del módulo. Ahora vamos a conocer, cuando escuchamos la palabra Hibernate, ¿sí? ¿Qué es este framework? Entonces lo vamos a conocer un poquito más. Nos dice que Hibernate utiliza a JDBC. Recordemos que JDBC, ya ustedes lo estudiaron en la evidencia pasada. ¿Y qué permitía JDBC? Conectar la base de datos, ¿cierto? Entonces, Hibernate utiliza JDBC para todos los procesos de comunicación con la base de datos, funcionando como una capa adicional de abstracción de las funciones del JDBC. En una aplicación Java podemos delegar la mayoría de las aplicaciones de bases de datos al framework de Hibernate, pero en segundo plano todo estará pasando por la API del JDBC. Entonces, para comprender un poco más este concepto, que nos dice, aquí cuando estamos configurando Hibernate para conectar una base de datos, lo que realmente pasa con la configuración de Hibernate para el uso de JDBC y quien realiza las operaciones. A continuación se presenta un esquema general de su funcionamiento. Entonces tenemos la aplicación de Java, está el framework, se conecta con la base de datos a través del JDBC
la aplicación de Java, Hibernate, el framework, JDBC y llega a la base de datos. ¿Qué nos permite? Nos permite actualizar, nos permite eliminar, consultar y hacer diferentes operaciones con nuestra base de datos. Quiero ampliar un poco más este concepto de Hibernate. Entonces vamos a ampliarlo un poco más a través de un video, el cual nos lo explica y nos indica cuáles son las ventajas de utilizarlo también y cuáles son los requerimientos, los requisitos para nosotros poderlo trabajar y qué es lo que tenemos que tener instalado en nuestro computador para poderlo trabajar. Hibernate. Hibernate es un framework que nos facilita el acceso a las bases de datos desde aplicaciones Java, como las que construimos en Spring. Deciros que no solamente existe este framework para aplicaciones Java, hay una versión que es NHibernate, todo seguido, NHibernate, que es para la plataforma .NET, de ahí viene lo de la N, ¿no? Pero bueno, en principio Hibernate es para aplicaciones Java y nos permite leer, actualizar y eliminar la información que podamos tener almacenada en una base de datos de una forma sencilla, que para eso ha venido Hibernate a nuestras vidas, para hacerlo todo más sencillo. ¿Y cómo trabaja Hibernate? Bueno, pues Hibernate tiene una característica común a otros frameworks también que se denomina ORM. Es decir, Hibernate es un framework ORM. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo he explicado en otros cursos míos que hay por ahí. ORM viene de las siglas del inglés, traducido al castellano, de mapa de objeto relacional. Y esto quiere decir, sin querer complicarlo, la explicación, sin querer complicar la explicación, quiero decir que convierte las tablas en entidades con propiedades, de tal forma que podemos utilizar programación orientada a objetos para acceder a los datos, ya que al convertir las tablas en objetos, entidades que tienen propiedades, pues utilizando programación orientada a objetos podemos acceder a esas propiedades, alterar esas propiedades. Y el utilizar esta programación orientada a objetos trae una ventaja que para mí es fundamental, y es que podemos prescindir, olvidarnos del lenguaje de acceso a datos SQL o SQL con los problemas que eso conlleva. El lenguaje SQL, me imagino que sabréis, los que lo manejáis, que tiene diferentes dialectos, es decir, no es exactamente igual el lenguaje SQL en una base de datos MySQL que en una base de datos SQL Server que en una base de datos Oracle, es decir, cada gestor de base de datos tiene su propia versión o dialecto de este lenguaje de acceso a datos universal. Bueno, pues utilizando ORM de esto te olvidas, te despreocupas de si estás accediendo a una base de datos Oracle, SQL Server, ¿no? Utilizando ORM podrás acceder de la misma forma a cualquier gestor de base de datos. Y esto se consigue, bueno, pues utilizando Hibernate como una capa de abstracción, que es lo que hace básicamente, ¿no? Se coloca, para que lo entendamos, en un lugar intermedio entre nuestra aplicación y nuestra base de datos y funciona a modo de gestor de objeto que gestiona las transacciones que le enviamos desde nuestra aplicación a la base de datos. Pues, por ejemplo, cuando pedimos información, esa petición pasa por Hibernate. Cuando queremos hacer una actualización, esa actualización pasa por Hibernate, etcétera. Así que yo creo que las ventajas quedan muy claras, pero por si acaso las resumimos. Por un lado, minimiza el código JDBC de acceso a datos. No vas a tener que crear la conexión de forma manual. Eso se define, como veremos después, o bien en un archivo XML o con anotaciones. Nos abstrae, que para mí esto es muy importante, del código SQL. Y luego también nos proporciona seguridad adicional contra ataques a datos, siempre que incluyas una capa más para llegar a la base de datos. En este caso la capa es Hibernate, pues complicas el acceso a datos para aquellos que quieren atacarte, ¿no? En esa base de datos. Y luego también otra ventaja muy importante es que automatiza las tareas CRUD. Ya sabéis, create, update, delete, o create, read, update, delete, ¿no? Que es lo que se suele hacer con más frecuencia a la hora de acceder a una base de datos, ¿no? Tareas de tipo CRUD. Bueno, pues todo esto queda automatizado. ¿Cómo funciona un framework ORM a la hora de mapear esos datos? Pues mirad, en este esquema lo intento explicar de una forma sencilla. Por un lado, vamos a tener una clase. Imaginemos que en una tabla de una base de datos queremos almacenar, pues, clientes, ¿no? Y esos clientes, pues, van a tener una serie de campos. Por ejemplo, todos los clientes van a tener un nombre, todos los clientes van a tener un apellido y van a tener un teléfono. Y luego también dejamos un campo ID que funcionará a modo de campo clave, ¿no? Bueno, pues
al utilizar un ORM tenemos una clase cliente en la que definimos estas propiedades. Definimos la propiedad ID, nombre, apellido, teléfono, cada una del tipo que corresponda. La propiedad ID será de tipo entero, la propiedad nombre string, apellido string, teléfono string. Y Hibernate lo que hace gracias a ORM es leer esa clase y ya interpreta que cada una de estas propiedades va a corresponder a un campo de una tabla que estará almacenada en una base de datos. Y además de interpretar esto, que está bastante bien, es bastante potente, las transacciones que podamos realizar entre nuestra aplicación y esa tabla en un futuro, como por ejemplo leer la información almacenada, actualizar, borrar, etc., Hibernate lo va a hacer de forma automática sin que nosotros tengamos que teclear ni una sola instrucción SQL. Así que esto es una maravilla. ¿Y cómo lo hace a grosso modo? Bueno, pues en la aplicación nosotros vamos a crear un objeto de tipo cliente. Por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Imaginaos que queremos crear un cliente. Bueno, pues esto lo sabemos hacer todos los que estamos escuchando este curso. Cliente CL1, este sería el objeto de tipo cliente. Igual a new cliente, aquí llamamos a un constructor y le pasamos una serie de parámetros, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el apellido y el teléfono. Y después, aquí vendría la novedad, donde entra en acción Hibernate, para insertar este objeto en la base de datos y que Hibernate sepa dónde tiene que ir Juan, dónde tiene que ir Díaz y dónde tiene que ir el teléfono, utilizamos pues esta instrucción que veis aquí. Declaramos una variable de tipo entero a la que llamamos ID, que es donde se va a almacenar el ID, y luego pues utilizamos un objeto Hibernate, que es el objeto Session. Este objeto es muy importante. Y este objeto Session, Hibernate, tiene pues una serie de métodos como objeto que es, entre los que destaca uno muy importante, que es el método save. ¿Qué es lo que hace este método save? Aquí es donde viene la magia. Este método save lo que hace por detrás, sin que nosotros lo veamos, es ejecutar una instrucción de tipo SQL o SQL de tipo insert into cliente, Juan, Díaz, teléfono, values, nombre, apellido, teléfono. Y ya sabe simplemente con el método save que debe de ejecutar esta instrucción SQL. Y de esta forma tan mágica y sencilla conseguimos almacenar una serie de datos de un cliente en una tabla sin utilizar ni una sola línea de conexión a la base de datos y sin utilizar ni una sola instrucción SQL. En el caso de que queramos leer esa información, pues utilizamos esta otra instrucción, donde podéis ver de nuevo el objeto Hibernate Session, pero en esta ocasión con un método diferente, que es el método get. Y de esta forma, bueno, pues obtenemos la información de un cliente almacenado en una tabla y esa información se almacena en el objeto correspondiente, que en este caso debería ser de tipo cliente. Esto, por supuesto, lo veremos pormenorizadamente en código, paso a paso, en próximos vídeos, pero a grosso modo es así como funciona este framework Hibernate. Requisitos para poder utilizar este framework Hibernate a la hora de desarrollar. Bueno, en primer lugar debemos instalar un sistema gestor de base de datos de servidor. En el curso lo explicaré con MySQL, pero no os preocupéis, que siempre me preguntáis, ¿y cómo sería con SQL Server? ¿Y cómo sería con Oracle? Solamente hay que cambiar una línea de código. El resto será común para cualquier gestor de base de datos. Bueno, entonces, aquí nos dice, para el desarrollo de una aplicación Java que usa el entorno de desarrollo de Eclipse, es necesario descargar todas las librerías requeridas por el framework de Hibernate, las cuales puede encontrar en la siguiente página. Entonces aquí nos dice dónde ustedes encuentran las librerías. Una vez descargado el paquete, este se debe descomprimir y podrá encontrar los archivos, el archivo .jar necesarios en la ubicación. Nos dice ustedes dónde van a ubicar esa librería, los cuales se deben anexar al proyecto. También nos dice que debido a que Hibernate utiliza un driver de JDBC, necesitará también descargar el driver correspondiente a la base de datos para poder acceder desde una página oficial. Entonces, para ello, pues tenemos que descargar, aquí nos da para descargar un conector. Y al mismo tiempo nos indica cómo ustedes van a utilizar esta librería y el conector. Vamos a mirarlo de una forma breve, cuál sería el alistamiento. O sea, ustedes qué es lo que deben de tener en cuenta, cómo lo van a instalar.
Entonces vamos a mirar. A continuación les voy a mostrar cómo crear nuestro primer proyecto utilizando el IDE de Eclipse y hacer la configuración requerida para poder trabajar con el framework de Hibernate para conectarme a una base de datos MySQL. Dentro de Eclipse vamos a la opción File, New, Java Project. Aquí le damos el nombre al proyecto, el nombre que usted desee darle. Voy a llamarlo ejemplo Hibernate. Y voy a dejar la configuración por defecto que viene en el entorno. El proyecto me queda totalmente vacío y listo para la configuración. Para el caso de Hibernate, lo que yo necesito hacer es, en el caso de Eclipse, descargar todas las dependencias necesarias de Hibernate e incluirlas dentro del build-path de Java. Para eso entonces voy a ir acá a una página de internet de Google, voy a buscar hibernate.org, eso me lleva a la página oficial de Hibernate, busco el ORM y aquí dentro de la página de Hibernate en la parte superior me aparece la opción de descarga directa de la última versión estable, que en este caso es la versión 5.6. Yo le doy descargar, él me va a descargar un archivo comprimido que ahorita vamos a utilizar en un momento. De igual forma, como Hibernate en el background utiliza el JDBC de MySQL, también debo descargar el driver correspondiente para conectarme a MySQL. Busco JDBC driver para MySQL. También me encuentro en la página oficial. Dentro de la página oficial de MySQL, de conectores, busco el JDBC driver para MySQL. Me aseguro de seleccionar el que es independiente de plataforma. Y aquí también hago la descarga del archivo comprimido. Una vez los archivos han sido descargados en mi equipo, se descomprimen. Entonces aquí en la opción de descarga ya he hecho ese proceso anteriormente. Acá está el de Hibernate. Lo descomprimimos. Dentro de esta carpeta de Hibernate vamos a encontrar un conjunto de librerías y dentro de librerías la carpeta de Require. Entonces acá se encuentran todos los jar que yo necesito para que Hibernate funcione. Entonces estos yo los voy a necesitar incluir dentro de mi proyecto de Java. Para hacerlo entonces devuelvo el proyecto de Java que teníamos y vamos a crear una nueva carpeta. Le doy clic derecho, New. Vamos a buscar la opción que dice Folder. Dentro de Folder voy a colocar el nombre del folder, voy a llamarlo lib para indicar que son librerías. Y lo que voy a hacer es que esos archivos jar requeridos para Hibernate los voy a copiar. Voy a ir aquí a mi proyecto Java, en la carpeta de librerías y lo voy a pegar acá. Aquí ya me quedaron los jar para Hibernate. De la misma forma hago con el JDBC de MySQL. Entonces voy a ver nuevas descargas y aquí ya tengo descomprimido lo que se descargó directamente de la página. Y aquí simplemente hay un solo jar del conector. Entonces de igual forma lo copio y lo pego directamente en mi carpeta. Entonces mi proyecto ya tiene una carpeta de librerías, pero me falta incluirle e indicarle al proyecto a través del build path del proyecto que agregue estos jar. Para eso voy a seleccionar el proyecto, le doy clic derecho, Properties. Del lado izquierdo me aseguro de que esté en la opción que dice build path, que es la cuarta opción, Java build path. Acá en las pestañas, en la opción que dice librerías, que es la tercera pestaña, selecciono class path, me habilita los botones del lado derecho, aquí le digo agregar jars. Le doy clic, aquí me carga el proyecto, busco la carpeta de librerías que ya habíamos definido anteriormente y me aseguro de seleccionar todos los jars que se encuentran ya alojados ahí. Le digo OK, le digo aplicar y cerrar. Debemos notar entonces que además de la carpeta de librerías que ya teníamos, acá me agregó unas librerías referenciadas y aquí deben aparecer exactamente las mismas que ya habíamos agregado anteriormente. Con esto nuestro proyecto quedó listo y configurado con todos los elementos requeridos para trabajar con Hibernate. Nos orientó, pues, cuál es el alistamiento que debemos de tener para utilizar el FRAN. ¿Sí? O sea, cómo ustedes van a instalar esas librerías y el conector necesario. Bueno, entonces vamos a seguir observando nuestro módulo. Nos dice que teniendo en cuenta
que Hibernate debe usar el driver JDBC para la ejecución de las instrucciones en la base de datos, se debe construir un archivo de configuración de formato XML donde se especifique la URL del JDBC y las credenciales de acceso a la base de datos. Entonces aquí nos da pues una pequeña figura de cómo debe comportarse, ¿no? Que hacemos a través de una URL para el JDBC, el cual ingresamos con un usuario y un password, nos conectamos y tenemos acceso a nuestra base de datos. Bueno, este material quiero que ustedes lo vayan observando. Hoy solamente vamos a mirar lo de la herramienta Hibernate y la parte de teoría, porque necesito que la vayan ustedes conociendo. Pero les voy a entregar un material de apoyo. En ese material de apoyo que ustedes van a observar están las librerías requeridas por el framework de Hibernate. Una vez descargado el paquete de este se debe descomprimir y podrá encontrar los archivos necesarios, como nos está indicando. Entonces aquí ustedes encuentran directamente la dirección para descargar la librería. También nos hablaba del conector, ¿cierto? Para conectar el JDBC. Entonces yo les voy a proporcionar el conector. El link donde ustedes pueden acceder al conector. También el video que acabamos de observar en el cual explica cómo ustedes pueden instalar la librería con el conector. Aparte de ello, ustedes a través de ese framework deben de realizar consultas, actualización y deben eliminar información. Entonces, ¿qué les entrego yo? Que es información que es importante que ustedes la vayan observando. Yo les voy a entregar estos videos que están aquí, están en el módulo. Entonces, aquí nos explica cómo ustedes pueden guardar información, cómo pueden consultar información, cómo pueden actualizar y eliminar la información. O sea, este material de formación que ustedes van a observar, no van a hacer ya la evidencia, solamente lo van a estudiar, está bastante completa. Aparte de ello, les entrego un curso completo, porque el módulo que nos observamos aquí o que nos da la plataforma no está tan completo. Entonces yo les entrego un curso completo sobre lo que es el manejo de el framework Hibernate, que es importante también que ustedes se tomen su tiempo y lo sepan. Y cómo realizar la configuración y mapeo con Hibernate. Esta parte ya es un poco más técnica, pero es importante, como les digo, no realizar la evidencia ya, sino conocer este framework como tal, y lo podríamos hacer con este material que les estoy entregando, que es muy importante. Cuando nosotros vamos a trabajar con nuestras aplicaciones para conectar bases de datos, ustedes van a encontrar que por lo regular los proyectos que nosotros vayamos a crear, pues vamos a necesitar trabajar algunas dependencias. Entonces, lo primero que yo les sugiero es que ustedes tengan como presente algunos archivos o directorios que a medida que ustedes van trabajando con esta herramienta, ¿ustedes ya han trabajado antes con Apache? No, yo no. En lo individual no lo he trabajado. Bueno, entonces voy a tratar de mostrarles cómo se crea un proyecto, porque creo que eso es importante cuando nosotros vamos a trabajar en Apache. Entonces, creo que podríamos tratar esta semana de aprender a crear los proyectos y mirar cómo funciona, digamos, este tipo, digamos, de proyectos cuando vamos a conectar a las bases de datos. ¿Qué les parece? Eso es súper. Entonces, digamos en este caso, noten, esta es una aplicación de JDBC y digamos el proyecto se llama JDBC MariaDB y nosotros podemos crear este tipo de proyectos con nuestras, digamos, librerías o nuestro conector. ¿Qué estructura tiene para lograr un proyecto? Noten que tiene un source package y dentro de él ustedes van a encontrar
una carpeta que dice JDBC, MariaDBC, y ahí está el punto Java que nosotros trabajamos. Pero adicional a ello, nosotros vamos a tener que exportar a nuestros, digamos, ejercicios que estemos trabajando la información que nosotros trabajamos. Digamos, si vamos a trabajar con el conector de JDBC, este conector yo siempre sugiero que lo descarguemos de la página. Entonces ustedes a veces, si buscan en alguna de las páginas que nosotros trabajamos cuando desarrollamos MySQL Connector, van a encontrar este exactamente, que es pues como uno de los más estables. MySQL Connector Java 8.026. Este tipo de proyectos, por ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar dos opciones, el build y el clean build. Nosotros utilizamos el clean build cuando queremos revisar si la información que nosotros tenemos es exitosa. Entonces, digamos, cuando yo limpio el proyecto, noten que al final dice build successful, es decir, que está exitosamente ejecutándose. Luego, si yo quisiera, digamos, ya ejecutar este archivo, yo puedo acá botón derecho y darle run file. Con eso estaría, digamos, ejecutando la base de datos. Pero noten que cuando él lo va a tomar, él dice error al cargar la base de datos de qué? De MariaDB JDBC. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que cuando va a cargar esta base de datos, pues tendríamos que mirar a ver si la base de datos está funcionando o si la tenemos cargada. Si no la tenemos cargada, entonces pues no se va a poder ejecutar. Ahora, noten que nosotros decimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar acá 7, 8 y 9. Vamos a cambiarle esta información. Y vamos a ejecutar de nuevo este mismo archivo que nosotros tenemos en el proyecto. Esto que les estoy explicando es importante porque a veces uno no sabe cómo poder poner a cargar este tipo de bases de datos que nosotros desarrollamos o con las que nosotros trabajamos. Si digamos no nos funciona el proyecto, vamos a imaginarnos acá, este que tenemos es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede que nosotros necesitemos en algún momento mirar si está en nuestro servidor de base de datos arriba. Vamos a mirar acá primero que esté ejecutándose, porque lo más seguro es que está tratando de ejecutarse a un servidor donde nos vamos a ejecutar a una base de datos o a una tabla que tiene información. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Como les decía, este tipo de proyectos siempre va a tener esta estructura. JDBC, MariaDBC es el tipo de proyecto que hemos creado. Dentro nosotros creamos un archivo Java que va a tener el mismo nombre que tiene el paquete o proyecto que hemos creado. Y dentro de ese Java, pues nosotros vamos a empezar a estructurar la información de cómo queremos conectarnos nosotros a la base de datos. Noten que él está diciendo, esta es la URL de la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo acá que el puerto es 3306, el root es el usuario y la clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un ejemplo para esta base de datos que nosotros estamos trabajando acá. Entonces, miremos por acá si nos logró ejecutar. Vamos a levantar todos estos servicios. Vamos a colocarlos para que puedan funcionar. Listo. Una vez que nosotros tengamos esta información que ya, digamos, es mirar si nuestra base de datos está funcionando, pues cualquier proyecto que ustedes vayan a crear siempre va a ser de la misma manera. Yo me voy a ubicar acá y simplemente selecciono nuevo proyecto y en New Project, noten que acá aparece Java with Ant o Java with Maven, ¿sí? Como yo lo que voy a crear es un Java with Maven, entonces yo puedo decir que es un Java Application, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. Una vez que yo lo seleccione, yo le voy a dar clic acá en Next y él me va a pedir un nombre de proyecto. Entonces digamos que en este caso del proyecto yo voy a ponerle acá pruebita, por ejemplo. Y le doy Finish. Una vez que lo establezco, él va a crear entonces dentro de mis proyectos un proyecto que dice pruebita. Nótenlo acá lo sencillo. Y ahora dentro de pruebita aparece source package, como les decía hace un momento, el nombre del paquete que para nosotros es company.prueba y tenemos acá pruebita y en dependencias van a notar que aparece, digamos, a veces el JDK o otro tipo de archivos que nosotros estemos generando dentro de nosotros. Digamos que para este caso nosotros tenemos nuestra dependencia del JDK. ¿Qué podríamos hacer nosotros acá? Pues podríamos darle botón derecho
Y en ese botón derecho nosotros tratar de agregar dependencias o librerías que nosotros a veces necesitamos adicionar para nuestros, digamos, eh, proyectos como lo pueden ser, en este caso, bases de datos o información que nosotros necesitemos. Entonces, así creamos nosotros un proyecto, así de rápido nosotros lo hacemos. Si lo fuéramos a borrar acá, le podemos dar botón derecho y simplemente le podemos dar delete y estaríamos eliminando el proyecto. Voy entonces otra vez a crear otro proyecto para que vayamos viendo lo sencillo que es. Cualquier pregunta o inquietud, por favor, ustedes me dicen, yo con mucho gusto la voy acá generando. ¿Estamos? Voy a utilizar acá en este caso, digamos, Java with Ant. Puedo escoger Java with Application. Le voy a dar Next. Voy a colocar de nuevo pruebita. Vamos a colocar pruebita 2 porque todavía sigue ahí como en memoria. Le doy Finish. Buscamos el proyecto que dice pruebita 2. Y acá nos aparece de nuevo nuestro proyecto, el paquete, donde nosotros tenemos el archivo pruebita 2.java, la librería, que en este caso nos aparece el JDK, y si fuéramos a anexar nosotros una librería o un jar digamos un archivo que nos permita a nosotros ejecutar la información del conector a la base de datos, pues lo único que vamos a hacer es que le damos al botón derecho y le vamos a decir add jar. Ese add jar nos va a permitir buscar dentro de la información que nosotros tenemos, pues en nuestro conector, que en este caso va a ser el MySQL Connector Java 8.0. Acá le vamos a dar a abrir y noten lo fácil, ya tenemos nuestro conector listo ya para nosotros empezar a desarrollar. ¿Qué tenemos nosotros en pruebita? Pues podemos mirar acá dentro de los proyectos y noten que en pruebita simplemente tenemos la clase donde nosotros vamos a empezar a generar la información. Así que si yo quisiera, simplemente podría decir acá con un system.out, vamos a colocarlo, les muestre un mensaje en la consola. Esta es la primera parte que yo les sugiero que ustedes empiecen a trabajar en sus proyectos para que ustedes generen la práctica de este tipo de ejercicios. Acá, practicando Java con MySQL. Va a guardar los cambios y simplemente le podríamos dar acá un run. O sea, un run away. Vamos a ver qué nos está diciendo pruebita 2. Print ln, nos faltó por acá. Listo. Vamos acá a guardar de nuevo. Practiquen creando sus proyectos, mirando ustedes cómo pueden generar un proyecto tan sencillo como el que yo acabo de hacer acá y que ustedes puedan mostrar información o mostrar texto o hacer algo que a ustedes, digamos, les quede fácil dentro de este tipo de herramientas. Como les decía, la parte más importante es aprender a crear los proyectos, cargar el conector, tener la librería, porque esto les va a ayudar bastante a ustedes para poder agilizar en el proceso de información con la conexión con la base de datos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, compañeros? Tania, Daniel, Adrián, Edinson. Bueno, hasta el momento no hay preguntas. Entonces, yo acabo de compartir en el grupo de WhatsApp el material de apoyo, ¿sí? Este material de apoyo que quiero que por favor ustedes lo observen detalladamente, se van a comprometer a mirarlo. Que nos va a ayudar mucho para el desarrollo de la evidencia, estudiar el material de formación. Miren que el módulo del framework de Hibernate es bastante corto, no es muy amplio, que digamos, es importante que ustedes lo exploren un poco. Ya con el material de formación que se les entrega, se va a despejar muchas dudas más, ¿sí? Y en la siguiente semana continuaríamos con el siguiente framework, que sería el framework Spring, que es más con el que van a ustedes a desarrollar la evidencia. Bueno, entonces esta clase se van a encargar ustedes de estudiar
este framework y la siguiente clase continuamos con el framework de Spring. Y a la tercera clase ya vamos a dudas e inquietudes para que ustedes puedan desarrollar la evidencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Está claro. Bueno, entonces el compromiso es empezar a conocer la teoría. Dejamos ahí, nos vemos, gracias por haberse conectado. Feliz fin de semana. Eso, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.